Hola, hoy hablaremos sobre la senescencia celular. ¿Es una virtud o defecto humano? Nosotros somos Sofía Méndez, Luisa Cariño y Santiago Zavala. Introducción. Sabemos que la senescencia celular se refiere a la respuesta de las células mitóticamente competentes, es decir, las células que no están diferenciadas terminalmente y que por lo tanto tienen la capacidad de poderse dividir. Frente a estímulos que tienen la potencialidad de causar transformaciones neoplásitas, y está dada, entre otros aspectos, en un arresto de su crecimiento. La senescencia también es un fenómeno celular, el cual evita la sustitución celular al momento de detectar algún daño o anomalía. Se considera irreversible porque ningún estímulo fisiológico conocido puede hacer que las células senescentes vuelvan a entrar en el ciclo celular. En condiciones fisiológicas normales, la senescencia contribuye a la remodelación tisular durante el desarrollo embrionario de los mamíferos, puesto que forma parte del proceso para eliminación de células, que consta de la inducción de senescencia, la limpieza de células senescentes por parte de las células fagocíticas y la regeneración. No obstante, también está implicada en varias respuestas en el organismo adulto. Esto debido a que se pueden activar en caso de daño, como en la reparación de heridas o enfermedades fibróticas, entre otras. Usualmente, al inicio, limita la expansión de las células dañadas, pero en etapas ya más avanzadas, puede contribuir a agravar la patología en caso de que las células senescentes se acumulen. En la actualidad, a este tipo de senescencia se le conoce como senescencia replicativa. Actualmente se sabe que la senescencia replicativa es una consecuencia del comportamiento de los telómeros, después de repetidas divisiones celulares. Ahora bien, los telómeros son regiones no codificantes del genoma, ubicados en los extremos de los cromosomas y que consisten en largas series de secuencias cortas y repetidas, formadas por bases nitrogenadas y por las proteínas asociadas. Estos desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento y la integridad del ADN. El acortamiento de los telómeros puede comprometer el potencial replicativo de las células, contribuyendo a que prevenga el proceso natural de la senescencia celular. Para evitar ese acortamiento progresivo de los telómeros y la consiguiente pérdida de la información genética, periódicamente, los segmentos de ADN perdidos se recuperan, gracias a un complejo enzimático ribonucleoproteído, mejor conocido o llamado tomo-telomerasa. Este complejo posee un pequeño componente de ARN, que constituye un molde para la síntesis de las secuencias repetitivas, que componen el telómero. Continuamos con la hipótesis, donde la senescencia es un proceso fundamental en la vida celular. Creemos que la senescencia perjudica demasiado la salud humana. La acumulación de células senescentes en los tejidos influye directamente en la formación de cáncer y algunas otras enfermedades genéticas. También pensamos que no es del todo mala, ya que también ayuda a la renovación de los tejidos del cuerpo, eliminando células basura y dando lugar a nuevas células. Desarrollo. Para iniciar debemos de comprender la definición de senescencia celular, la cual establece proceso de envejecimiento. En el ámbito de la biología, la senescencia abarca el envejecimiento de las células hasta que dejan de dividirse, pero no mueren. Con el tiempo, grandes cantidades de células envejecidas o senescentes se acumulan en los tejidos del cuerpo. Estas células permanecen activas y liberan sustancias dañinas que producen inflamación y lesiones en las células vecinas. La senescencia cumple una función en la formación del cáncer y algunas otras enfermedades. Se sabe que la mayor parte de las células eucariotas se dividen un número finito de veces. La división celular está restringida por un proceso de senescencia en la que las células detienen irreversiblemente la proliferación celular. El primero que describió la finitud de las células humanas fue Hayflick en 1960 con fibroblastos humanos. Para comprender su funcionamiento, primero debemos hablar un poco del ciclo celular. La senescencia comienza con la detención del ciclo celular, específicamente en la fase G1, con un aumento en la expresión de inhibidores y la disminución en los reguladores del ciclo, como por ejemplo ciclinas y factores de transcripción. Esto creará diferencias en la cromatina de las células senescentes, con una disminución de la metilación que se produce en regiones de ADN repetitivo. Otro dato importante es que las histonas sufren una desacetilación, lo que crea regiones FAS. Tenemos varios factores que pueden inducir a una célula a la senescencia, como por ejemplo, estrés replicativo. Este mecanismo está asociado mayormente con la edad y consiste en que al tener nosotros una cantidad finita de ADN y después de completar varios procesos de replicación, la célula se ve afectada de manera irreversible por la insuficiencia de material genético para seguir con el ciclo de manera correcta. Al inducir a estas células a senescencia, se reduce el riesgo de tener alteraciones en el ADN. La siguiente teoría sería la de mitocondrias y especies reactivas del oxígeno. Las mitocondrias tienen su propio genoma que replican y transcriben de forma semiautomática. Al igual que el ADN nuclear, el ADN mitocondrial está constantemente expuesto a sustancias que lo dañan. La teoría del envejecimiento basada en los radicales libres propone que el envejecimiento, así como las enfermedades degenerativas asociadas a él, serían atribuibles a los efectos perjudicales que los radicales libres tienen sobre los distintos componentes celulares. Una de las fuentes de ERO en una célula es la fosforilación oxidativa que ocurre en la mitocondria, por lo que la teoría del envejecimiento basada en los radicales libres consiste esencialmente en una teoría mitocondrial del envejecimiento. Como el ADN mitocondrial es susceptible al estrés oxidativo, debido a que se encuentra muy cerca de los sitios donde se producen las ERO,
Las mutaciones del ADN mitocondrial se acumulan progresivamente durante la vida, y de ellas depende directamente la disminución mensurable de la actividad de la fosforilación oxidativa, lo que conduce a que se produzcan más especies reactivas de oxígeno. El aumento de la carga mutacional del ADN mitocondrial, junto con la mayor producción de hero, crea un círculo vicioso que culmina en el envejecimiento del organismo. La teoría del envejecimiento basada en las células troncales. Según esta teoría, las células troncales adultas específicas de tejido, que son importantes para la autorrenovación y el reemplazo de los tejidos durante la vida de un ser humano, muestran un retroceso de la función replicativa asociado con la edad. Estas células están detenidas por lo general en su estado quiescente, pero se le puede inducir a entrar en el ciclo celular en respuesta a la estimulación fisiológica del factor de crecimiento. Incluso después de periodos prolongados de inactividad, una vez estimuladas, las células troncales pueden producir una progenie de células indiferenciadas, que a su vez produce células diferenciadas a través de ciclos de proliferación posteriores. Se cree que el envejecimiento afecta la capacidad de las células troncales para producir la progenie diferenciada y las células diferenciadas, pero no su capacidad para autorrenovarse. Según este modelo, uno de los mecanismos utilizados por los supresores de tumores como P53 tiene lugar en parte al activarse la diferenciación de las células troncales específicas de tejido que se están autorrenovando. También se ha encontrado que P16 desempeña una función importante en el deterioro de las células troncales relacionado con la edad. Se dispone de suficientes datos que indican que el aumento de la cantidad de P6 asociado con la edad limita la autorrenovación y perturba la homeostasis del tejido. Por conclusión, sabemos que la senescencia celular tiene lugar en la fase G1 y solo afecta a células eucariotas. Este es un mecanismo que detiene la continuidad del ciclo. Este mecanismo tiene como principal prioridad la prevención de la replicación celular de células dañadas genéticamente. La célula es inducida a este proceso mediante mecanismos específicos que detectan anomalías genéticas o anomalías en el proceso de replicación celular. Contrariamente a nuestra hipótesis, podemos inferir que la senescencia celular es un proceso que favorece y protege la salud humana. Equivocamente pensábamos que la acumulación de células senescentes propiciaba la aparición de cáncer, pero estábamos equivocados, ya que la senescencia detiene el ciclo celular de células que muestran activación de oncogenes, por ejemplo, HRAS y HRAS-V12. Como todo proceso biológico, este también puede fallar, y ahí es cuando se producen las enfermedades y problemas genéticos. Existen células que, a pesar de tener fallos genéticos, logran seguir con su replicación evadiendo la senescencia. En conclusión, la senescencia es un proceso fundamental para el envejecimiento celular sano, y aunque no detiene de una manera eficaz el degeneramiento progresivo del organismo, evita la modificación genética y prevé la aparición de cáncer.